Hello, good evening, Dalma. How are you? Hello, teacher. Good evening. Hello, good evening. All right, so let's begin the class with you. Today we're going to finish like this unit. All right, hoy terminamos la unidad como tal, oficialmente mañana, pero hoy la explicación general. Lo último que nos falta ver de esta unidad, que es la tercera, es el futuro. And that's what we're going to learn. All right, y eso es lo que vamos a ir aprendiendo. But first, again, just as a reminder, nuevamente como un recordatorio y como lo hago siempre, hasta ayer era volver a terminar las asignaciones de la unidad 2. Hasta hoy a medianoche es concluir con el quiz de la unidad 2. Y hasta el día de mañana tenemos para terminar lo que ya es la unidad 3. Okay, so let's take all that into account, please. Tomemos todo eso en cuenta, entonces, Dalma. So the first thing I'm going to do, lo primero que voy a hacer, I'm going to share the link of the document we're going to work in. Voy a compartir, como siempre, el link del documento en el que vamos a trabajar la clase de hoy. Again, today we're going to learn future, así que todo lo que aprendamos de futuro va a estar acá en este documento. Lo estoy dejando en el chat para irnos directamente a lo que es la explicación e ir practicando poco a poco. En el mismo nombre, Dalma, es parte del documento de la unidad 3, así que vas a ver los ejercicios que hiciste la anterior vez. There you go. And there you go. It's in the chat now. Ahora ya está en el chat. So once you open that, we can begin this, ¿no? Una vez que abras eso, entonces podemos empezar. Again, today's class, it's about future. Entonces, let's begin. Empecemos con la explicación y vamos a empezar también con las prácticas para ir llenando el documento. Let's read these sentences first. Dalma, please. Read all these sentences. 1, 2, 3, and 4, please, Dalma. I am going to buy food tomorrow. I will buy food tomorrow. She's going to travel next month. She will travel next month. Thank you very much, Dalma. Correct. So these sentences, okay, the 4 sentences we have here, Dalma, the 4 sentences are in future. You have to pay attention to these expressions. I'm going to, will, is going to, will. Number 1, number 2 are the same, right, Dalma? I am going to buy food tomorrow. Future, I will buy food tomorrow, future. Both are future. Ambos son futuros, pero con diferentes expresiones. Justamente eso vamos a aprender hoy. The same with 3 and 4. She is going to travel next month. She will travel next month. Future. Both, again, are the same. Ambos también en este caso son lo mismo. ¿Y qué también tenemos que prestar atención, o a qué? Estas expresiones, ¿verdad? Tomorrow means mañana. Next significa siguiente, right? Next month, siguiente mes, o el mes siguiente, o el mes próximo. Next month, lo mismo. So you have to pay attention to this, Dalma. Cada vez que veas esto de acá, ya automáticamente estaríamos en el tiempo futuro. Hasta el momento solamente hemos visto presente. Ya, por el momento, todo lo que hemos visto en estos 2 meses, incluyendo parte de este tercer mes, ha sido presente. Ahora es la primera vez que estamos entrando a futuro. So we have to pay attention to this. Even if we have am, incluso aunque tengamos am, el verbo to be, vamos a ver que hay una diferencia, que es tal como decimos en español. Yo voy a comprar. Cuando pones un verbo después de esta expresión, ya es futuro. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. So let's go to the real examples. Ahora vamos a ir a los ejemplos reales. Esta era una muestra de cómo es el futuro en inglés. Be, going to, and will. Esas 2 formas tenemos para futuro. Now we have be, going to. Dalma, one more time, please. Let's read the definition of be, going to for future. Use be going to talk about future
Usually we use be going to when we have plans. Thank you very much. So the expression be going to, all right, you have to use this expression, Dalma. Be going to is for future. It doesn't change, no cambia. Be going to. And usually you're going to use that expression for plans that you have for the future, Dalma. For example, si es que quedas con el dentista a ir a cierta hora, es un plan. Vas a usar be going to como futuro, ¿ya? Si es que has comprado ya unos tickets y vas a viajar a tal hora, be going to como futuro, ¿no? Porque es parte de un plan. Entonces, cuando ya tienes un plan hecho en el futuro, el mejor futuro para usar es be going to, all right? And obviously, y vamos a ver esto en los ejemplos, the verb be has to be conjugated, all right? El verbo be es forma base acá. Para futuro, we have to conjugate be. Tenemos que conjugar be para hacer la oración en futuro. Now we can go to the next part. These are the formulas, all right? I'm going to read and explain. Yo voy a leer y explicar esto de acá brevemente. Here you have affirmative, negative, and questions, no? Affirmative, negative, and questions. In affirmative, you have subject, for example, I, he, she, it, etc., plus be going to. Remember, you have to conjugate be. If the subject, si el sujeto, ¿ya? If the subject is I, si el sujeto es I, entonces the be no va a ser be, ¿verdad? Va a ser am. I am. If the subject is she, be is going to be is, right? She is going to. I am going to. We are going to, right? So it changes according to the subject. Cambia, ¿no? Según el sujeto. Eso tomen en cuenta. No van a decir I be going to, ¿no? She be going to, no. Tienen que conjugar el verbo to be y going to se mantiene. No cambian ya la expresión. Esa es una expresión. No pueden cambiar el going a go, ya no pueden quitar el to. Tiene que estar going to para que sea futuro. So, one more time. I am going to plus the verb in the base form. El verbo en la forma base quiere decir un verbo sin modificar. No pongan S al verbo, no pongan ing al verbo. Eso significa forma base. Entonces, so, I am going to travel, ¿no? Yo voy a viajar. I am going to travel. Yo voy a viajar. And the complement, any complement, cualquier complemento. Normalmente pueden decir un lugar, un tiempo. Y como es futuro, para dejar aún más claro que es futuro, expresiones en futuro, como las que vimos hace rato. Mañana, tomorrow, ¿no? Siguiente, next. Siguiente, ¿qué? Siguiente semana, next week. Siguiente mes, next month. Siguiente año, next year. For negative is the same, only add not after be. Lo mismo, solamente aumentamos un not después de be. La única diferencia. ¿Por qué? Porque cada que tenemos be, no necesitamos auxiliares, ¿verdad? Eso hemos aprendido. Si tienen be en su oración, no metan por favor aquí don't, doesn't, no. Directamente be más not. No necesita nada más. Todo lo demás es lo mismo. Yo no voy a viajar mañana. I am not going to viajar, travel mañana, tomorrow. And for questions, only inversion. Y aprendimos también que cuando estamos con el verbo to be en oración, las preguntas solamente son con inversión, ¿no? Entonces comenzamos con el verbo to be. Am I, ¿no? Voy a yo. Am I going to, ¿no? Voy a yo viajar, travel, tomorrow, mañana. Esas son las fórmulas. Ahora nuevamente tiene las fórmulas acá, eso era general. Now let's take a look at these examples, and we're going to begin with you, Angelica. Please, Angelica, read all these examples. Examples 1, 2, 3, and 4, please, Angelica. I am going to study
for the exam next week. She's going to go to the dentist tomorrow at 3 p.m. They are going to eat pizza this weekend. Peter is going to play the guitar the day after tomorrow. Great. Thank you very much, Angelica. Correct. Right? Just this word is going to be like the stress is in the last part, like guitar, right? Guitar. Great. So what is the common thing here? You can check. Pueden revisar uno a uno que estamos cumpliendo con la fórmula. You have to do the same for the exercises. Tienen que hacer lo mismo para los ejercicios. Nuevamente, por si acaso, ¿no? Envío el link. Está en el chat. Ahí vamos a ir practicando como lo hicimos ayer, hoy también. En su nombre, y abajito de su nombre, ya, arriba de lo que hicieron ayer, si es que hicieron algo ayer, vamos a hacer los ejercicios. Pero primero, verifiquemos. Subjects. Tenemos sujeto en todos y es I, she, they, Peter. Right? We have a subject. Tenemos un sujeto. Be going to. ¿Tenemos be going to? Yes, we do. Right? Sí lo tenemos. Am going to, is going to, are going to, is going to. So as you can see, como pueden ver, no decimos be going to. Conjugamos be con el sujeto. I am going to, she is going to, they are going to, Peter is going to. Now, look, un error que cometen mucho, ya presten atención, es que quieren hacer futuro solamente diciendo going to. Y me dicen, por ejemplo, I'm going to the gym. ¿Por qué está mal? Porque eso no es futuro con be going to. Para que sea futuro con be going to, ¿qué más necesitan? Un verbo. Y está subrayado, ¿no? Para que se note. I am going to study. Yo voy a estudiar. She's going to go. Ella va a ir. They are going to eat, ¿no? Ellos van a comer. Peter is going to play, ¿no? Peter va a tocar. And then we have the complement. Y luego tenemos el complemento, que pueden poner lo que quieran ahí. For the exam next week, para el examen la siguiente semana. To the dentist tomorrow at 3 p.m. Al dentista mañana a las 3 p.m. Pizza this weekend, ¿no? Pizza este fin de semana. Que si dicen este fin de semana, si se dan cuenta, es futuro. Este fin de semana. The guitar the day after tomorrow, ¿no? La guitarra el día después de mañana. ¿Ya? Que en otras palabras es pasado mañana. No hay otra manera de decir pasado mañana en inglés. ¿Ya? Tienen que decir the day, el día, after, después, ¿no? Tomorrow, de mañana. So you have these expressions, all right? Let's practice. Practiquemos un poco. Please, let's write 3 sentences. Dalma and Angelica, go to the file, all right? Go to the file and write 3 sentences with be going to, right? 3 affirmative sentences with be going to. Use different subjects, all right? Different subjects. I, she, they, for example, right? Different subjects. Let's do it, please, Dalma and Angelica. Do you have any questions? ¿Cuántas eran, teacher? 3. 3 in total, Angelica, all right? 3. Okay. Good. Let's do it, please, and we're going to check.
All right, and let's remember the sentences are only affirmative. All right, only affirmative, not negative. All right, do not write negative sentences yet. Only affirmative. Uno afirmativo y otro negativo, teacher. No, Dana. The three sentences are affirmative. All right, three affirmative sentences. Don't write negative sentences. All right, do not write negative sentences. Entonces sí, está bien lo que estoy haciendo, ya me confundí. Yes, Angelica. Ah, ya. You have affirmative, affirmative, affirmative. Yes, it's correct. Ok. All right, so we're going to check it in 30 seconds. All right, so let's go into check. Please, Angelica, let's begin with you. Read your three sentences, Angelica, please. I am going to eat with Maria at 9 p.m. I'm going to sleep at Carlos' house. They are going to play basketball tomorrow. Okay, good. It's almost good. Only one little mistake, Angelica, okay? One little mistake here. You say he going to, right? But something is missing. If you see the formula, right, you need be Me going to. comí el verbo to be. Exactly. There you go, right? But that's the only thing. Then it's perfect. Good. I am going to eat with Maria at 9 p.m. Perfect. He's going to sleep at Carlos's. Here also, just pronunciation in this case, Angelica. If you have Carlos, which ends in S, and you want to add possessive, you have to say Carlos's. All right? Carlos's house. So it has to be like says. Carlos's house. Good. They are going to play basketball tomorrow. Perfect. All of them are correct. Thank you very much, Angelica. Let's go with you now, Dalma. Read your sentences, please, Dalma.
She's going to the park tomorrow, 3 p.m. I am going to study for the exam tomorrow. We are going to play next week. Okay, good. Just one little thing. Remember, before the time, Dalma, you need to set a preposition. So at. Okay, so she's going to go to the park tomorrow at 3 p.m. All right, 3 p.m. Good, very good. Now let's go to the next part, and I'm going to be asking you something different. In the next part, we have negative, right? We have negative this time. This time, please, Dalma, help me read all these examples, Dalma. 1, 2, 3, and 4, please. I am not going to study for the exam next week. She's not going to go to the dentist tomorrow at 3 p.m. They are not going to eat pizza this weekend. Peter is not going to play the guitar the day after tomorrow. All right, thank you very much. So the only thing you do when it's negative, add not, right? I am not going to study. She is not going to go. They are not going to eat. Peter is not going to play. So let's do the same, please, girls. Let's do the same. Let's write 3 negative sentences, but the instruction also is the following. ¿Ya? La instrucción también toma en cuenta lo siguiente. Toma en cuenta esto. So, Dalma, please write 3 negative sentences, but you cannot, okay, do not use go, do not use study, and do not use play. Okay, you have to use different verbs. And Angelica, the same for you. 3 negative sentences, Angelica, but do not use eat, do not use sleep, and do not use play. You have to use different verbs. All right? 3 negative sentences with different verbs. Let's work on that, please, girls, and we're going to check. All right, and if you have questions, just ask me, please. Teacher, no sé si tengo problemas de conexión y no puedo ver la pantalla que está compartiendo para ver cómo era la fórmula. Let me see, Angelica. I'm going to refresh this. All right, can you see it now? Ah, ya, ahora sí. Sí, sí. Okay, good. Perfect, there you go. All right, and remember you have to use different verbs, please. All right, do not use the verbs that you used before.
Also remember, check the formula. In the formula, you have to use a verb, right? So perhaps I'm going to repeat the instruction using some Spanish. No repito la instrucción nuevamente usando un poco de español. En negativo todavía usamos otro verbo, ¿no? Tenemos otro verbo en la fórmula, entonces sí o sí tenemos que usar. Pero en la instrucción solamente dije lo siguiente, ¿no? Do not use these verbs. No usen esos verbos en específico, ¿no? Los que usaron en afirmativo. Es solamente para que vayan explorando con otros verbos. Pero tienen que usar sí o sí otro verbo. Caso contrario, como mencioné en principio, no sería futuro. Bueno, para que sea futuro se necesita sí o sí otro verbo después de going to. Pero si usaron, por ejemplo, it en el afirmativo, no vuelvan a usar it en ninguna oración en negativo. Si usaron go en afirmativo, no vuelvan a usar go en una oración en afirmativo. All right? Just that. Take that into account, please. Okay, so let's check what we have. All right, we're going to check what we have. Let's begin this time with you, Dalma. Dalma, read your 3 negative sentences, please. They are not going to walk for the marathon tomorrow. She's not going to the party the next week.
I am not going to eat with my family this night. All right, let's check. Thank you very much, Dana. The first one seems to be correct, all right? They are not, right? They, subject, good, are not going to, that's the expression. Walk is the verb, right? And for the marathon, all right, you can say marathon. For the marathon tomorrow. Good. It has everything, Dalma. Correct. Now, in the second one, I have a question for you. Tengo una pregunta. Va a ser en español para entender bien. Y depende de tu respuesta, va a ser si es que está bien o mal. Aquí, Dalma, ¿tú me quieres decir, ella no está yendo a la fiesta? ¿O quieres decirme, ella no va a fiestear el siguiente fin de semana? ¿Cuál es el que me quieres decir? Ella no está yendo a la fiesta. All right. So if you say that, then it's going to be incorrect. Si me dices de esa manera, estaría incorrecto. ¿Por qué? Porque si es a la fiesta, es to the party. Y nos faltaría un verbo, ¿no? ¿Qué verbo podrías aumentar para que esté correcto, Alma? Pero, Go. exacto, ¿no? Y viendo que ya no podemos usar go, entonces tendrías otra opción acá. Mira, tenemos sujeto, bien, she. Tenemos is not going to, perfecto, esa es la expresión. Ahora, después de esto, sí o sí un verbo. Si quieres decir lo que me dijiste, nos faltaría un verbo, pero otra opción es decir la segunda opción que te dije, Dalma. Party, en inglés, también puede ser una fiesta. Se puede traducir como fiestear, ¿ya? Y es correcto. Entonces, tú puedes decir, she is going to party next week. Y esta oración está correcta porque en este caso party no está siendo usado como un sustantivo, ¿no? La fiesta, sino está siendo usado como un verbo, como fiestear o estar de fiesta. Entonces, en este caso estaría correcto y te estoy haciendo usar este de acá, Dalma, para que no usemos go, porque en tu caso, como te dije, ya usamos go en afirmativo. Entonces, para que tengas un verbo más, mira, party también puede ser un verbo. Bueno, so, she's not going to party. Y the next week es muy español. En inglés no decimos la siguiente semana, solamente decimos siguiente semana. Y se traduce al español como la siguiente semana. Bueno, entonces no usamos el THE. She's not going to party next week. Ella no va a festear o ella no va a ir de fiesta la siguiente semana. The next one, I am not going to, this is the expression. It is the verb, very good. You didn't use it before. With my family, good. And only this expression, no solamente esta expresión, this night no es correcto en inglés. En lugar de eso, tú vas a decir tonight. All right? Y tonight se traduce como esta noche. All right? Tonight. And that's it. There you go. Let's read your 3 sentences one more time, please, Dana. They are not going to walk for the marathon tomorrow. She's not going to party next week. I am not going to eat with my family tonight. There you go. Perfect. All right. So just remember that after be going to or be not going to, always a verb, right? Walk, party, eat, go, study, need, travel, run, drink, etc., etc., right? Thank you. Now let's go with you, Angelica. Read your 3 negative sentences, please. We are not going to sell the products. She's not going to cook at home. You are not going for a walk in the morning. Okay, let's check. Thank you very much, Angelica. The first one is correct, right? We are not going to, this is the expression, perfect. Sell is the verb, correct. We are not going to sell the products, goods, right? The products. You can say that, like products. She is not going to, that's the expression. Cook is the verb, very good. At home, perfect, that's the complement.
Now, in number 3, Angelica, we have a problem, right? Tenemos un problema en este. You, subject, correct, are not going, but if you see, you are not like doing the formula. No estamos haciendo la fórmula. ¿Por qué? La fórmula nos dice sí o sí que tiene que ser going to. ¿Ya? Y eso es negativo, aquí está. Sujeto, be, not, going to, sí o sí, no hay otra posibilidad. Y un verbo sí o sí, tampoco hay otra posibilidad para este futuro. ¿Tu oración está bien? You are not going for a walk in the morning, pero no es futuro. Ya, esto es el presente continuo. Tú no estás yendo, ¿no? A pasear, significa esto. Tú no estás yendo a pasear en la mañana. Se puede entender como futuro también el presente continuo, eso vamos a aprender después, pero para que sea el futuro con be going to, sí o sí tiene que haber un to, y entonces después no podríamos decir for a walk, porque necesitamos un verbo. For a walk no es un verbo. For a walk es una expresión, que es como decir ir a una caminata, ir de paseo. ¿Ya? Entonces, you are not going to, ¿tú no vas a qué? Necesitamos un verbo acá. No usaste acá, por ejemplo, walk. Podrías usar walk directamente como verbo, Angélica. For a walk significa nuevamente una caminata, un paseo, pero aquí no necesitamos una expresión, necesitamos sí o sí un verbo. Walk puede ser un verbo solito. Entonces podrías decir esto. You are not going to walk. Tú no vas a caminar in the morning, en la mañana. ¿No? Nuevamente, tu oración estaba bien, Angélica, pero no era el futuro con be going to. Para que sea el futuro con be going to, sí o sí tiene que haber esta fórmula. Subject, be, not, going to, y el verbo. El verbo no es igual a una expresión, ¿no? El verbo solamente tiene que ser a walk, drink, eat, study, go, play, stay, etc., etc. All right? Only the verb, solamente el verbo. Let's read one more time, please, Angelica. Read your 3 sentences one more time, please. We are not going to sell the products. Good, products, very good. Okay. She's not going to cook at home. You are not going to walk in the morning. Good, and that is more like, oh, Angelica, like walk. Repeat that, Walk. please. Walk, very good. It's like hablar, right? You don't say talk, you say talk, all right? Walk, talk, walk, talk. Good, that's perfect. Do you have any questions, Angelica, Dalma, please? Let me know if you have questions. Okay. No, teacher. All right, thank you very much. Now we have question. Be plus subject, you have to invert, right? This is inversion, inversión, ¿no? Muy parecido al español, inversion. Be plus subject plus going to, plus verb in the base form, plus complement. Please, we're going to divide this one. Vamos a dividir este de acá. Angelica, read sentences, read questions 1 and 2, please, Angelica. Only 1 and 2. Am I going to study for the exam next week? Is she going to go to the dentist tomorrow at 3 p.m.? Perdón, teacher. 3 p.m. Good. Thank you very much, Angelica. Now, Dalma, questions 3 and 4, please, Dalma. Are they going to eat pizza this weekend? Is Peter going to play the guitar the day after tomorrow? Thank you very much. So, the only change, el único cambio, por favor, que van a tomar en cuenta para la pregunta, inviertan el sujeto con el verbo to be. Nada más. Lo demás es exactamente lo mismo. Bueno, aquí van nuevamente las instrucciones. Nuevamente voy a decir solamente en inglés, pero tomen en cuenta cuando les digo, por ejemplo, cada que les digo una instrucción y les voy a decir algo que no tienen que usar,
Recuerden que voy a usar el command o la instrucción don't. Don't significa no, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, don't use, ¿qué significa eso? Use significa usar. Don't use, no usen. The verbs, right? Los verbos, the verbs that, que, you used, que ustedes usaron. Esta vez estoy diciendo igual use, pero en pasado, ¿cómo sería? Con una D. Todavía no vimos, pero sé que ubican cómo es el pasado. You used, que ustedes usaron, y before significa antes. Ya le estoy adelantando esa instrucción. Do not or don't use, no usen, the verbs, los verbos, that you used, que ustedes usaron, before, antes. All right, so here goes the instruction. Aquí viene la instrucción. Please, Angelica and Dalma, write 3 questions, all right? Write 3 questions with different subjects, right? For example, I, she, they, different subjects. And do not use the verbs that you used before. For example, here, I'm going to show you. So, Angelica, you don't, all right, don't use eat, sleep, play, sell, cook, and walk, okay? Do not use those verbs. Use other verbs. And for you, Dalma, right? Do not use go, study, play, walk, party, and eat, all right? Do not use those verbs. So let's work, please, Angelica and Dalma. Write 3 questions with different verbs and different subjects. Teacher, tengo una duda. Yeah, tell me. Angelica. En la fórmula, Yes, this formula over here. así, ya para tercera persona no se usa el das en pregunta cuando se dice estás yendo No, no. o de ir. Anytime you have the verb to be, cada que tengas, en cualquier tiempo, esto va a ser en el tiempo continuo, en el futuro con be, going to, y vamos a otros tiempos. Cuando en tu pregunta o en tu oración tienes el verbo to be, automáticamente descartas el don't, el doesn't, ¿ya? Nunca vamos a juntar el verbo to be con los auxiliares do o does. ¿Ya? Entonces solamente el verbo to be, Angélica, que sería invirtiendo. No usamos el auxiliar do. All right? Okay. Good. There you go.
Okay, so we're going to start checking your exercises. This time, let's start with you, Angelica. Read your 3 questions, Angelica, please. Is she going to dance with Amy? Mhm, Am I going to sing tomorrow? Are mhm. you going to run in the morning? Good, very good. Let me check the first one. Correct. The verb to be, subject, you have going to, correct, and you have dance as the verb. Very good. Then you have am, be, I, going to, that's the expression, right? And you have sing as the verb. Correct. And are to be, you, going to, again. This one, Angelica, it's u, but it sounds like run. All right, run. So, are you going to run in the morning? Correct. All right, run. So, read one more time the last question, please, Angelica. Only the last question. Are you? Are you going to run in the Mhm. morning? Very good. Great. There you go. Everything is correct. Thank you very much, Angelica. Let's try to do the same with you, please. Dalma, I think you are missing one, but let's read the 2 questions you have, or the 3 questions. There you go. Eh, is he going to drink water every day? Mhm. Are we going to come next week? Okay. I'm no, am I going to ask the teacher? Ay, Okay, good. Yes, it's correct. It's correct. The mistake over there was with to, right? Ask to the teacher. No, you only say ask someone. It's correct. Good. This pronunciation here, Dalma, it's going to be like, am I? All right? Am I? Am I going to ask the teacher? Right? And if you want to like have a more complete question, si es una pregunta más completa, ask significa preguntar, pero no queda implícito preguntar que a veces también puede significar pedir. En algún contexto, aunque significa ask for pedir, entonces podrías terminar con esto. Dalma, am I going to ask the teacher a question? Y se traduciría como, yo voy a hacer una pregunta al profesor. All right? That will be more complete. Good. So, is he going to? Very well. Drink is the verb. Perfect. Are we going to? Again, good. Come is the verb. Great. Am I, right? Am I going to? And ask the verb. Very good. The same, please, Dalma. Read one more time only the last question, please, Dalma. Only the last question. am I? Oh, No, it's good. Am I? Am I? am I going to ask to the teacher a question? Don't to the teacher, right? Ask the teacher a Ah, question. ask the teacher a question. Good, very good. Am I going to ask the teacher a question? Yes or not? Good. Now, the next part is not for writing. La siguiente parte no es para escribir, es solamente para que me respondan. Vamos a volver ahorita a sus preguntas, esas preguntas. If you want to answer affirmative, all right, in an affirmative way, you say yes, subject plus be. Yes, I am. Yes, he is. Yes, she is. Yes, you are. Yes, we are. Yes, they are. Okay, affirmative. Subject and be. You are, he is, she is, etc., etc. Negative, you need no plus subject plus be plus not. No, I am not. No, he is not. No, she is not. No, we are not. No, they are not. Okay, affirmative, yes, I am. Negative, no, I'm not. Affirmative, yes, he is. Negative, no, he is not. Affirmative, yes, they are. Negative, no, they are not.
With that idea, please, girls, I go back to you, Angelica. Angelica, please answer these questions, Angelica. Is she going to dance with Amy, Angelica? Is she going to dance with Amy? What are the answers for that? ¿Me puedes mostrar otra vez, por favor, la fórmula? Of course, this is affirmative and this is negative. So, is she going to dance with Amy, Angelica? Give me one affirmative answer and one negative answer, please, Angelica. A ver. ¿Me puede mostrar ahora sí la oración otra vez? Yeah, of course. Ah, This ya. is the one. Yes. Uh-huh. Yes. She Uh-huh. is. She is. That's it. Very good. And in negative, Angelica, what about negative? Tell me that no. How do you say no here? No. She is not. Very good. Uh-huh. No, she is not. Now, the next question, Angelica. Am I going to sing tomorrow? Tell me a negative answer, Angelica. Give me a negative answer. Am I going to sing tomorrow? No. I am not. Very good. And the last question, are you going to run in the morning, Angelica? Give me an affirmative question, or sorry, answer. Yes, you are. Okay, good. Yes, you are. And also you have a different option, right? Tenemos también una opción diferente. Si nos hacen una pregunta con are you, tú vas a correr, ¿no? En la mañana. También podríamos usar como respuesta I, ¿no? Porque es una pregunta para nosotros. Aquí para practicar está bien, pero en una siguiente si nos preguntan con tú, podemos responder con yo, ¿no? Entonces podría ser, are you going to, exactly, right? Are you going to run in the morning? Yes, I am, ¿no? Solamente por la lógica de pregunta con tú, pero para practicar con los verbos está perfecto. Great, Angelica, thank you. The same with you, please, Dalma. Dalma, is he going to drink water every day? Give me affirmative and negative sentence, please, Dalma. Yes, he's. Mhm. No, he's not. There you go. Are we going to come? Oh, sorry, I made a mistake here. Are we going to come next week, Dalma? Give me a negative answer, please. Yes, we are. No, we But are. the negative? No, we are not. Very good. Good. Only negative, right? And in the last one, give me an affirmative answer, please, Dalma. Am I going to ask the teacher a question? Yes, I am. There you go. And that's it, right? That's it. It's very simple as you can see, right? Es muy sencillo como pueden ver. Siguen la misma lógica que les digo desde el tiempo continuo, ¿recuerdan? Tienen un verbo to be en la pregunta, es facilita la respuesta. Cópiense ese verbo to be y ya está. Ya tienen la respuesta. Afirmativa, negativa. That's it. All right? That was the future with be going to. Now we have one more. Tenemos uno más, pero prácticamente es lo mismo que hicimos, pero cambiamos la expresión. Ya explico esto en español para que entiendan la lógica. En lugar de be going to, ya en lugar de esas tres largas palabras, solamente vamos a usar will. ¿Cuál es la diferencia? Se usa para circunstancias diferentes, pero en español la diferencia es be going to significa voy a, ¿no? Yo voy a viajar mañana. Voy a viajar mañana. Pero will hace esta transformación del verbo a, re, ra. Por ejemplo, I will travel va a ser yo viajaré. I will eat será yo comeré. I will, I don't know, study
será yo estudiaré, ¿no? Y como pueden ver, igual que en español, cuando usan yo voy a estudiar, cuando usan yo estudiaré. No saben, ¿verdad? La mayoría no sabe. Aquí igual podrían usar de manera indiscriminada, ¿ya? Pero si es que alguna vez van a dar exámenes internacionales, tienen que saber la diferencia. Y una de las principales diferencias es la que mencioné. Be going to, ¿ya? Voy a, es más que todo para planes. Y will, que significa seré, comeré, estudiaré, es para predicciones, más que todo, cuando no tienes base, y para hechos también. Por ejemplo, si es que el siguiente año vas a tener, no sé, 22 años, 21 años, eso no cambia, ¿verdad? Eso no es un plan, eso no dices con yo voy a tener 21 años. Está mal gramaticalmente. Tú dices yo tendré 21 años, 22 años. ¿Ya? Entonces, es una explicación extra que les estoy dando porque a futuro les van a pedir este detalle. Be going to, lo que aprendimos hace ratito, para planes más que todo. ¿Ya? Vas a ir al dentista a las 3, ya tienes tu cita, be going to. Vas a ir al cine con tu amigo, has quedado y ya está todo bien planeado para las 10 de la noche, be going to. Pero vas a hacer una predicción en base a lo que tú crees que va a pasar, will. Vas a hablar de un hecho, que es una verdad que no cambia, tu edad, ya algo que va a pasar y que no puede cambiar o que muy difícilmente va a cambiar, will. All right? But those are details. Ahora estos son solamente detalles, pero lo estoy mencionando por eso en español para que tomen en cuenta. Now let's begin. Empecemos. This is going to be short. Va a ser más corto porque vamos a reusar lo que ya vimos antes. Angélica, please read the definition of will, Angélica. Read all the definition, please. Use will to talk about future. It's going to be future. Future. Okay. Future, the future white will is called the simple future. ¿Cómo era? Future, the simple future. Okay, use it with prediction and facts. Very good. Good. So, as I told you, right? Como les dije, use will, usen will para qué? To talk about future, para hablar acerca del futuro. The future with, esta palabrita no va a ser como I, Angélica va a ser no solamente como una I. With. The future with will, el futuro con will, is call it, es muy literal la lectura. Esta ed lo vamos a leer solamente como si fuera una T, como si fuera called, ¿ya? Called. The future with will is called the simple future, ¿ya? Así se llama el futuro con will. El otro solamente se llamaba futuro con be going to, pero este futuro se llama simple future. Use it with predictions and facts, ¿no? Úsenlo con predicciones. Nuevamente, predicciones cuando no tienen base, cuando no tienen evidencia, ¿ya? And facts, y hechos. These are the formulas. La fórmula también, si se dan cuenta, es mucho más fácil, es más reducida. Vean acá, ya, no estamos usando is, are, am, ya. No hagan eso porque sería un error. Si dicen I am will, está mal, ya. No va a haber ninguna posibilidad en la que esa oración pueda estar bien en inglés. Va a estar siempre mal. No usen am, is, are cuando están usando will, ¿ya? ¿Qué tienen que usar simplemente? Sujeto, I, y todos los sujetos, como les digo, va a ser más bien mucho más fácil. Toditos los sujetos se conjugan de la misma manera, solamente will. I will, she will, they will, we will, toditos con will. The verb in the base form, entonces con toditos también es lo mismo. Si quieres decir yo viajaré, I will travel. Si quieren decir ella viajará, she will travel. Si quieren decir ellos viajarán, they will travel. No cambia absolutamente nada más que el sujeto. Y el complemento después. So, affirmative, subject plus will plus the verb plus the complement. Negative, subject plus will plus not. Entonces el negativo de will es solamente will not. Facilito. Lo demás se copia y se pega.
I will not travel. Yo no viajaré. Tomorrow, mañana. She will not travel tomorrow. Ella no viajará mañana. They will not travel tomorrow. Ellos no viajarán mañana. Y en pregunta, como ven, también es facilito, porque también no aumentamos nada que no esté escrito. Todo tal cual es escrito, solamente inversión. Right? You have to invert. You work with inversion. Will plus subject plus verb, right? Plus complement. Will I travel tomorrow? Will she travel tomorrow? Will they travel tomorrow? And that's it. Now, Dalma, please, let's read the affirmative sentences, Dalma. All the affirmative sentences, please. 1, 2, 3, and 4. I will study for the exam next week. She will go to the dentist tomorrow at 3 p.m. They will eat pizza this weekend. Peter will play the guitar the day after tomorrow. Thank you very much. So, as you can see, subject I will, the verb in the base form. I will study, and then the complement. She will go, and the complement. They will eat, and the complement. Peter will play, and the complement, right? So it's practically the same. Y estoy usando las mismas oraciones también para que vean que pueden usar como reemplazando. Ahorita no vamos a prestar atención, mucha atención a las diferencias, ¿ya? Porque en la plataforma todavía no enseña y no es importante ver cuándo específicamente usar will, cuándo be going to, como lo dije en principio. Ahora lo más importante es... Yeah, tell me Dalma, please. No, pero teacher, ahora aquí los verbos ya no cambian. O sea, por ejemplo, para tercera persona. Sí, exactamente. Como les dije la anterior vez en varias clases, por eso el verbo, perdón, el tiempo del presente simple suele ser el más difícil para los que aprenden inglés, porque es el que más cambios tiene. Tienen auxiliares como do, does, tienen reglas de la tercera persona como la S, la ES, ¿ya? Pero de aquí para adelante es lo mismo para todos, ¿ya? Por eso la mayoría es inglés, porque el inglés es facilito en términos de conjugación. Con I, con she, con they pasa exactamente lo mismo, Dalma. No hay aquí tercera persona. Va a ser lo mismo con los modales, con poder, deber, con recomendaciones, con todo lo que vamos a ver a continuación, va a ser lo mismo. Va a haber una cosita más en la que vamos a hacer una variación, pero que ya conocen, que es have y has. Solamente un tiempo más. Pero es una variación súper pequeña a comparación del simple, ¿ya? Del presente simple. Pero todo lo demás, como mencionaste, Dalma, no hay aquí tercera persona. ¿Ya? No hay aquí tercera persona. Todos se conjugan de la misma manera. I will study. Si quieres decir eso con she, solamente cambias el I por el she y la oración está perfecta. She will study for the exam next week. Si quieres decir con plural, cambias el she por el they y es exactamente lo mismo. They will study for the exam next week. ¿Ya? Entonces, no hay reglas de tercera persona, tampoco hay otros auxiliares. Todo lo que ven ahí es todo lo que usan en negativo con not y en pregunta con inversión. Nada más. All right. Do you have any questions? Let me know, please. No, teacher. Okay. Very good. Now, again, I wanted to clarify that very well. Angelica, tell me. Teacher, no entiendo cuál es la diferencia de will y be going to. Be going to. Como te dije, Angélica, en términos coloquiales, ya en términos generales, es lo mismo. Es como en español, Angélica. Si tú me dices, por ejemplo, teacher, perdón, pero no voy a poder estar mañana en clase porque yo voy a viajar, ¿no? Entiendo, es futuro. Y si me dices, teacher, perdón, no voy a poder estar mañana porque viajaré. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos, Angélica, en español? Según tú, ¿cuál es la diferencia?
No hay diferencia. Exacto. Si te das cuenta, en un sentido general, como estamos hablando, no hay diferencia. Lo mismo acá. Si tú dices a alguien que habla inglés, I'm going to study, y si le dices también I will study, es lo mismo. Pero gramaticalmente hablando, como les dije a un principio, Angélica, ya hay pequeñas diferencias y hay reglas, pero no vamos a ver todavía ahora. Vamos a ver en un futuro para cuando tengan que tener más dominio todavía del idioma. Y les estaba adelantando, ¿verdad? Un principio les dije, la principal diferencia es el uso, cuándo usar. Pasa también en español, pero les mencioné también antes, ¿verdad? Hablamos español, pero la mayoría de nosotros hablamos español de manera, ¿cómo se podría decir ya? Empírica. Quiere decir por el conocimiento, por la experiencia, ¿verdad? Hemos aprendido reglas en el colegio, pero estoy seguro que la mayoría no se acuerda muy bien esas reglas. Entonces, tenemos reglas también de cuándo usar yo voy a viajar y cuándo usar yo viajaré. Es prácticamente lo mismo en inglés. Ahorita no vamos a pedir esa diferencia, Angélica, pero a grandes rasgos, usas be going to o yo voy a viajar cuando ya es algo planeado. ¿Ya? Cuando tienes tu ticket comprado, cuando está todo planeado y tienes la hora exacta a la que vas a viajar, usas be going to, ¿ya? O voy a. Pero usas will más que todo para predicciones, cuando no sabes qué es lo que va a pasar, no tienes mucha evidencia, pero al mismo tiempo también usas will cuando estás hablando de un hecho que es algo que no va a cambiar, ¿ya? Les daba el ejemplo hace ratito, Angélica, y les decía, por ejemplo, si tú quieres decir que tú vas a tener 21 años el siguiente año, o 22 años el siguiente año, es incorrecto usar be going to. Es incorrecto usar yo voy a tener 22 años, gramaticalmente hablando. Lo correcto es decir will. Yo tendré 21 años. Y entonces, hay diferencias en el uso, Angélica, pero ahora no nos vamos a centrar en eso, no nos vamos a enfocar en eso, solamente nos vamos a enfocar en usarlos y se los puede usar de igual manera en la gran mayoría de los casos, a diferencia de esos pequeños momentos en los que es mejor usar o be going to para planes o will para hechos o para predicciones sin evidencia. All right. Do you have any questions about that, Angélica? Sí, teacher, ahora ya no se usa el verbo to be, ¿no? Yes, you don't have to use it. Ajá, no lo usamos el verbo to be acá. Pero hay una cosita, miren. Pueden usar el verbo to be, pero nunca lo van a usar antes. Por ejemplo, ¿cómo dirían? Miren, esto de aquí significa yo estudiaré, ¿verdad? Yo estudiaré. Pero ¿cómo dirían yo seré? Por ejemplo, si me quieren decir, ¿no? Yo seré un doctor. ¿Cómo se les ocurre siguiendo esta fórmula que me pueden decir yo seré un doctor? I am will. Sería, No. no, no va a pasar eso. Está muy bien la lógica que quieres usar. Tenemos que usar el verbo to be. No lo usamos, pero ya. Es decir, solamente van a usar el verbo to be si quieren decir la expresión yo seré, ella será, nosotros seremos. Pero nuevamente, nunca vamos a usar is, am, are, porque la fórmula siempre va a ser esta. Sujeto, no hay verbo to be. Will. Ahora, aquí tendrían que usar el verbo to be si quieren decir seré. Solamente cuando quieran decir seré, serán, seremos. ¿Y qué dice aquí? La forma base. ¿Cuál es la forma base de am, de is, de are? What is the base form? What do you say? ¿Cómo dijo? Perdón. ¿Cuál es la forma base de los verbos am, is, are? ¿Cuál sería la forma base? Es justamente el verbo que me dijiste hace ratito, Angélica. Am. Ah, pero ¿cuál sería I. la forma base de am? Porque am es conjugado. I. Ah, I sería el sujeto, Ay, no sé. ¿no? Be. I am. ¿Ya? No sé, Be. teacher. Solamente be. ¿Ya? Be es la forma base de am, es la forma base de is, es la forma base de are. Entonces, lo único que tienen que hacer, nuevamente, no es porque usen el verbo to be, tomen esto en cuenta ya, no usan el verbo to be con will, no dicen she is will, no, nunca. They are will, nunca, ¿ya? Jamás. Pero sí pueden decir yo seré, I will be, significa yo seré, ¿ya? Y yo seré.
pero tienen que escribir algo con el contexto, ¿no? Yo seré un doctor. I will be a doctor. She will, y recuerden que el verbo to be significa ser o estar. Entonces también puede ser para yo seré o yo estaré. Por ejemplo, y si quieren decir ella estará en, no sé, Tarija, she will be in Tarija. Y entonces para ser o estar, el verbo to be, pueden usar be, pero como parte del verbo, es decir, como el verbo en la forma base. I will be, yo seré o yo estaré. She will be, ella será o ella estará. They will be, ellos serán o ellos estarán. Peter will be, Peter será o Peter estará. Pero solamente cuando quieren decir esas expresiones, Angélica. Serán, estarán. Caso contrario, no usamos el verbo to be. Aquí no hay necesidad absoluta de usar el verbo to be. Porque si me dicen eso, miren, la traducción sería I am will study significa yo soy, estudiaré. No tiene sentido. Yo estoy, estudiaré. No tiene sentido, ¿verdad? Directamente I will study. Nada de verbo to be. Bueno, esa sería la regla, Angélica. Solamente el verbo to be cuando quieran usarlo como verbo principal acá, como be nada más. Caso contrario, no usamos nunca en ninguno de los otros casos. Do you have any more questions, Angélica, Dalma? Let me know, please. No, teacher. Okay, good. Now let's practice. Practiquemos. The same. Go here. I know that we don't have that much time. Sé que no tenemos mucho tiempo. So it's only going to be one sentence, please. Angélica, Dalma. And let's finish, actually. Vamos a tener esto para poder tener todos. Luego les voy a pedir 3 simplemente cositas para hacer. That was affirmative. In negative, en negativo, ¿cuál es la diferencia? Solamente, y miren, aquí hay un error porque esto no se ha corregido. Will es acá, ¿verdad? La única diferencia es el not. Después todo se mantiene. I will not study. Yo no estudiaré. She will not go. Ella no irá. Dalma, please read sentences 3 and 4. Dalma. They will not eat pizza this weekend. Peter will not play the guitar the day after tomorrow. Thank you very much, Dalma. La única diferencia, not, 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 not. Y cuando ponen not, después de will. ¿Ya? Y finalmente, preguntas, ¿no? Y como ven, es lo mismo porque solamente están invirtiendo, igual que con el verbo to be. Pero miren, miren la fórmula. No hay el verbo to be. ¿Ya? No hay el verbo to be. Y miren los ejemplos. Vamos a leer nuevamente los ejemplos, please. Angélica, read all the questions, please, Angélica. Will I study for the exams next week? Will she go to the dentist tomorrow at 3 p.m.? Will they eat pizza this weekend? Mhm. Will Peter play the guitar today or tomorrow? There you go. Perfect. Thank you very much, Angélica. So, what is the only difference? ¿Cuál es la única diferencia que ha habido? La inversión. En vez de I will, decimos will I. En lugar de she will she. They will they. Peter will Peter. Y todo lo demás se mantiene, ¿verdad? Entonces, conocemos la estructura. Yo les voy a dejar esto acá. Aquí están las 3 fórmulas en uno. Así que aquí viene la instrucción, Angélica y Dalma, para terminar la clase. All right? English again. So, Angélica, Dalma, go to the file and write 1 affirmative sentence, 1 negative sentence, and 1 question. All right? All with will. All right? 1 affirmative sentence with will, 1 negative sentence with will, and 1 question with will. All right? Let's do it, please, Dalma Angelica, and I'm going to check that.
Teacher, ya está. Okay, perfect. Thank you very much, Angelica. So let's begin with you, Angelica. Can you read your 2 sentences and your question, please? She will play with Pablo. He will not cook at home. Why I travel in July? Okay, will I, right? Will I? Good, good. Just one little detail, un pequeño detalle. Fue seguramente por typeo, right? The sentences are good. We have will, perfecto, lo más importante. And then you have play, the verb, forma base, perfecto, right? Sorry. Here you have will not, negative, perfect. And you have cook, the verb, very good. And here you have will at the beginning, al principio porque es en pregunta, perfecto. Y el verbo travel, ¿ya? Las oraciones están súper bien, Angélica. Solamente ten cuidado. Aquí tú quieres decir con, ¿verdad? Con es solamente with, right? Ay, With. sí, me pasé con la C. There you go. But it's perfect. Then, all right? Then it's perfect. Entonces está perfecto. Very good. Very good, Angelica. Let's go now with you, Dalma. Do you have your sentences over there? Let's read, please, Dalma. She will go to the party. They will not study for the exam. Will we travel next week? There you go. Thank you very much. Good. She will go. That's the verb. Perfect. They will not study for the exam. That's the negative form and the verb. Will we travel next week? That's perfect. And that's it. It's very easy as you can see. Es muy sencillo como pueden ver. Como Dalma mencionó y me estaban preguntando, ¿verdad? De aquí en adelante, solamente un tiempo más va a tener la necesidad de conjugar con tercera persona. Después toditos van a ser igual. Incluso el pasado simple. Ya, el pasado simple, este futuro, el futuro con will, el futuro con be going to, las expresiones como recomendaciones, otro tipo de preguntas, todos los contextos que vamos a tener más adelante no necesitan tercera persona ni esas reglas especiales, sino todas las reglas prácticamente van a aplicar para todos los sujetos. ¿Ya? Por eso nuevamente se lo considera el inglés bastante accesible, porque no tienen que memorizar tantas conjugaciones como en español, ¿verdad? Como en francés también pasa, como en otros idiomas. El inglés es más sencillo en ese aspecto. So, we are finishing here today. Con eso estamos terminando acá, por favor. Como siempre tienen elementos para practicar, esto podemos verlo quizá en la siguiente clase, o ustedes ya saben en lo que es Google Classroom, tienen acceso a esto para practicar por su cuenta. Brevemente les muestro esto también, terminando. La forma afirmativa corta de responder, si se dan cuenta, es igualito que con be, solamente que en lugar de be usan will. Y nuevamente les dije, ¿cuál es la trampa para saber cómo responder? ¿Qué está al principio de su oración? El verbo to be, de su pregunta, el verbo to be, entonces también la respuesta va a ser con el verbo to be. ¿Qué está al principio de su pregunta? Will, entonces su respuesta también va a ser con will. Como ven acá, yes plus subject plus will. Yes, I will. Yes, he will. Yes, she will. Yes, they will. Y en negativo, no, they will not. No, I will not. No, she will not. Como ven, es exactamente lo mismo que con el verbo to be, solamente que usamos will en lugar de ese verbo. Y eso es todo. ¿Ok? Con eso estaríamos terminando todo lo que es justamente el futuro con be going to y con will, que es parte de esta tercera unidad. Terminamos entonces oficialmente esto. Dejo de compartir la pantalla. Les hago el recordatorio. Hasta hoy día a medianoche, el examen de la segunda unidad. Hasta mañana a medianoche es concluir las asignaciones de esta tercera unidad. Mañana vemos las dudas en las conversaciones si tienen. Pero el viernes ya tenemos que empezar con la cuarta unidad para seguir con el calendario que les mostré. ¿Recuerdan? Es el mismo calendario del primer día. Les he vuelto a mostrar el día lunes. Y saben que tenemos que cumplir esto
para poder completar todo en fecha que es definida. Do you have any final questions? If you do, let me know. Si tienen preguntas, háganmelo saber. Caso contrario, acá tienen la encuesta, por favor, con una pregunta extra que es de mitad de curso. ¿Ya? Que es una preguntita sencilla también. Let's answer those questions, please. Respondamos esas preguntas and we can finish today's class. Y podemos terminar la clase de hoy. All right, so if you did it, si lo hicieron, tell me, Dalma. Me golpear. Me olvido de otra vez el quiz que tenía. ¿Era hasta hoy o hasta ayer? Ay, no. Hoy día, el quiz es hasta hoy día. Pueden tomarlo hasta el día de hoy. El segundo quiz, ¿verdad? El segundo Ajá. quiz es hasta el día de hoy a medianoche. Entonces tienen todavía unas horas, bueno, varias horas para poder tomarlo. Solamente les toma de 40 a 50 minutos máximo. Ay, yo pensé que era hasta ayer. Ay, no. Ya. No, hasta hoy día todavía es. Bueno, entonces tienen tiempo para terminarlo y hasta mañana sí o sí es las asignaciones de la unidad 3. Okay. Okay, teacher. Bye. Okay. Bye bye. Bye. Good night. See you tomorrow, girls. Bye bye.